Y aquí estamos con Cecilia Guerra Orozco. Buen día, ¿cómo andas, Ceci? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ella es historiadora, ¿no? Para los que no la conocen, y nos viene por ahí a contar cosas y anécdotas que nos gusta y conocer, ¿no? Un poco más. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Sí. ¿Cómo transcurren tus días ahora? Bueno, estoy en la Facultad de Filosofía y Letras, Ajá. 100% dedicada a la investigación histórica y a la docencia, que, bueno, es mi primer amor siempre. Ajá. Así que... ¿Cómo se investigan las cosas históricas? Bueno, es un arduo trabajo Ajá. porque somos como detectives. Claro, claro, ir buscando... Sí, generalmente, bueno, yo trabajo en la época colonial, o sea, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el periodo de revolución y de independencia. Ajá. Justamente, y cómo va cambiando, digamos, ese Tucumán colonial con la revolución y la independencia. Y es difícil conseguir, ¿no? Algunos archivos. Bueno, trabajo mucho en el archivo histórico de la provincia, en el archivo del arzobispado de acá de Tucumán, pero también en el de Córdoba, en el de Buenos Aires, porque claro, las administraciones no eran las mismas, ni las reparticiones. ¿Y hay familias que tenían guardadas cosas? ¿Te acercaste alguna vez así? Muchas de las familias que tenían mucho patrimonio y demás son las familias que fueron donando muchas de esas cosas con las que se hacen los reservorios también de los museos, por ejemplo, ¿no? De hecho, el primer museo que tiene la Argentina, que es el Museo Histórico Nacional, que está en Buenos Aires, es el que tiene mayor cantidad de patrimonio. De hecho, hay como esa rispidez de decir, bueno, tiene un montón de cosas de las provincias que devuelva, pero de alguna forma las familias en ese momento no tenían a quién entregarle. Y digamos, la cuestión patrimonial es muy importante, y la función que cumplen los museos, los institutos de investigación, todo lo que tiene que ver, ¿no? con la conservación y la preservación, no solamente es para que ese patrimonio pueda perdurar en el tiempo, sino también para que tenga insumo el investigador para poder seguir construyendo, porque la historia se alimenta de nuevas preguntas, de nuevas miradas, porque quizá lo que nosotros habíamos estudiado en nuestra época del colegio, bueno, hoy ya son investigaciones que con nuevos archivos que se encontraron. Se va agregando o sacando o viendo, ¿no? Sí, en realidad también tiene que ver con, bueno, qué tipo de historia se contó en un momento y cómo muchos actores estuvieron de alguna forma invisibilizados, digamos, en esa historia. Y reconocer que la conformación de los Estados-nación lo hacen las sociedades que son complejas, ¿no? Son complejas, entonces, claro. Y este 25 de mayo, ¿cómo transcurría, no? ¿Tucumán tuvo incidencia? ¿No? ¿Cómo fue en esta revolución? Tucumán es una particularidad muy interesante de analizar en el proceso de la construcción de la historia, y que eso también es otro de los cambios muy profundos, ¿no? que se han dado en el transcurso de la investigación histórica, porque de alguna manera la historia argentina se había contado desde Buenos Aires con una mirada muy porteñocéntrica. Claro, sí. El cabildo. Claro, y de alguna forma había sido el 25 de mayo, bueno, que empiezan todos los sucesos, digamos, desde el 18, después el cabildo abierto del 22, y eso se anoticia a las ciudades y todos están a favor de la revolución, y de ahí empieza la guerra y se declara la independencia. Un poco era como ese cuentito, ¿no? Un cuento corto y ahí se de alguna forma con esta idea de que nosotros ya siempre nos habíamos sentido argentinos, y entonces de alguna forma era el punto de llegada obligatorio, ¿no? de las independencias que tenían que ser. Pero si uno empieza a analizar desde una mirada más local, bueno, Tucumán era una ciudad que tenía una gran importancia económica. Si bien nosotros no habíamos sido sede de obispado, ni de audiencia, ni teníamos la universidad, digamos, no teníamos, de hecho, el gobierno estaba en la sede en Salta, ¿no? Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. Tucumán es un eje central en el comercio con el norte, con lo que nosotros conocemos como Alto Perú, y después también con Buenos Aires. Tenía una gran producción de carretas, de mula, tenía una gran importancia en cuanto a la producción agrícola también. Entonces, si bien era una ciudad muy pequeña, siempre ha sido muy importante en ese núcleo, digamos, económico. Y cuando llegan las noticias del Cabildo de Buenos Aires,
Tucumán está a favor de la revolución, pero antes de decir, bueno, estamos nosotros, esperamos que es lo que diga Salta, que era nuestra gobernación de la que dependíamos, y cuando el Cabildo de Salta se pone a favor de la revolución, Tucumán inmediatamente va a tener una relación muy directa con ese proceso revolucionario en Buenos Aires y siempre va a estar muy cercano. Al poder, digamos, porteño, también porque la revolución de alguna forma rompe, ¿no?, todo este sistema colonial que había existido hasta entonces. ¿Existieron los paraguas esos famosos que la gente, viste, que los dibujábamos desde chico? O es alguien había paraguas, en realidad había sombrillas más que paraguas. Todavía, digamos, la cuestión de la impermeabilización no estaba tan... todavía no había llegado tanto, ¿no?, al territorio del Río de la Plata. Más tenía que ver con un artefacto de lujo, que lo tenían, por supuesto, las élites, ¿sí?, que servía sobre todo para resguardarse del sol, más que de la lluvia, porque también había una cuestión con la blancura de la piel, ¿no?, que era como muy importante que poder conservar la piel en su estado, digamos, más puro. ¿Había amoríos? Había muchos amoríos. Muchos amoríos. ¿Sí? Además, bueno, la expectativa de vida también era mucho más corta. Claro. ¿Morían cuánto? ¿Los 35, 40 años, ¿no? Aproximadamente era la expectativa de vida. Entonces, las mujeres, ya a partir de los 15 años, ya podían contraer matrimonio. Las mujeres de la élite, digamos, eran las que tenían toda esta cuestión que quizás es como lo que más hemos estudiado, de que se las presentaba en las tertulias y entonces siempre iban acompañadas de algún masculino de la familia, no podían salir solas. Para poder casarse tenían que conformar una dote, o sea, la familia tenía que comprometerse en que entregaba parte de su patrimonio para ese matrimonio. No sé si salen los libros. Claro, ¿se producían separaciones o directamente cuando se casaban en esa época quedaban sellados? Es una época compleja porque no existe la cuestión civil. Digamos, entonces los matrimonios solamente se hacían a través de la iglesia, que eso también era muy importante porque quien no profesaba la religión católica de alguna forma queda fuera, ¿no?, del sistema. Efectivamente, o sea, uno cuando analiza, digamos, y estudia la época, vos me preguntabas por los archivos, bueno, para poder conocer, por ejemplo, las poblaciones, uno va a nacimientos, casamientos, a las iglesias, ahí están. Ahí entonces, está el archivo. Por ejemplo, uno puede conocer la cuestión de los indígenas o de los esclavos a través de los testamentos, por ejemplo, que los dejan en herencia, o se han adoptado algunas familias y entonces los han reconocido como hijos, están en estos archivos, pero quienes no se casan por la iglesia no tienen la posibilidad, ¿no?, de estar registrados. Y la iglesia no permite la separación, entonces es complejo. De hecho, una de las mujeres más famosas de la historia, que es Mariquita Sánchez de Thompson, que pasó a la historia porque en la casa de ella se cantó por primera vez el himno en Buenos Aires. Mariquita tiene una historia muy turbulenta, digamos, de amores, porque a ella la casan con una persona con la que ella no quería estar casada y ella está enamorada de Don Thompson, que es su primo. Y ella logra escaparse, hablar con el arzobispo para pedir que anulen ese matrimonio y que le dé la bendición para poder casarse. Esas cosas pasaban poco si uno tenía, ¿no?, el contacto y la posibilidad de llegar a que se dieran, pero de hecho las separaciones sí se daban también. Pero Mariquita después... Mariquita logra estar con su gran amor, sí, efectivamente sí. Porque Mariquita era una gran cocinera, también decían que sabía mucho de lo que tenía que ver con gastronomía porque tenían las dos influencias, ¿no? Efectivamente, y porque además en ese momento la cocina también formaba parte de una sociabilidad hacia adentro de las casas, ¿no? En esos ámbitos convivían todos los distintos sectores sociales que están dentro de una vivienda, porque en la casa colonial no solo vivía la familia nuclear, digamos, madre, padre, los hijos, sino también había hijos adoptivos, estaban los esclavos, estaban los sirvientes, y todo ese crisol, ¿no?, de personas conviven dentro de estos espacios, y entonces las relaciones también ¿Ella era una mujer fuerte? ¿Era una mujer fuerte de pensamiento, Mariquita Sánchez Thompson? ¿O manejaba por lo menos en las tertulias? Y sí, digamos que las mujeres que pasaron a la historia
siempre se destacaron por algo, justamente en un mundo que era netamente masculino y donde la mujer no tenía ningún tipo de participación, y donde el lugar o el rol femenino era netamente doméstico, ¿no? De la casa. La mujer que quizá intervenía, ¿no? En la política, que era espía, que quizá estaba atenta, ¿no? en estos espacios y entonces escuchaba los discursos políticos y después los podía reproducir, sabían leer y escribir, que era algo que era muy complejo para la época, sobre todo para la mujer. Destacaron claramente, ¿no? Y Mariquita es una de ellas, pero... También, bueno, no sé, Manuela Gorriti en Salta, también fue muy importante, la hermana de Güemes, Macacha. Macacha, era claro, tenía mucho en la historia. Y hablaba, cuando repartían estas escarapelas, que la famosa que repartía, al principio eran blancas, ¿cómo fue el...? No se sabe exactamente el color específicamente, se cree que pueden haber sido rojas o blancas, que son como un color un poco más visible, porque Domingo French y Antonio Beruti eran dos jóvenes muy revolucionarios, que en el momento en que llegan las noticias que el rey de España está preso, que la corona francesa ha tomado la península española y que hay un rey francés, esas noticias que de alguna forma aceleran un proceso que ya había cierto malestar, ¿no? de América con las decisiones que iba tomando la monarquía. Cuando se da el cabildo abierto, lo que se está discutiendo es qué rol tiene el virrey si el rey no está. Porque si al virrey lo nombra el rey y es su representante en América, no estando el rey, ¿qué rol juega, ¿no? Entonces, ahí es donde hay un grupo de vecinos como French, Beruti, Rodríguez Peña, Castelli, Paso, Moreno, Belgrano, que los conocemos mucho a estos muchachos, que dicen, bueno, quizás es la oportunidad para hacer un gobierno de criollos. Y por otro lado, había algunas personas, como puede haber sido Alberti o incluso el mismo Juan José Paso en un momento, ¿no? Que dicen, bueno, esperemos un poco, a ver, Saavedra incluso... Era más moderado. ¿Qué pasa si es que el rey vuelve? No solamente por un temor, sino porque había también cierta autonomía de estas élites que habían logrado también grandes cosas gracias a que el poder estaba muy lejos y casi no había control. Entonces, también hay como un miedo a ver qué es lo que pasa con esta nueva situación. Y French y Beruti tenían el rol de distinguir quiénes eran las personas que estaban de acuerdo con la conformación de este gobierno criollo, porque si se armaba un problema fuera del cabildo, era agarrar las armas y empezar a los tiros. Y saber a quién tenían que tirotear y a quién no. Entonces, de alguna forma, el distintivo marca, digamos, quiénes estaban con los patriotas, digamos, con estos criollos y quiénes no. La escarapela se crea un año después, recién en 1811. Entonces, si nosotros, que en realidad lo estudiábamos en el colegio, pero era como tan automático que nos parecía coherente decir que repartían escarapelas y después decir que la creaban un año después. Ceci, nos encanta siempre hablar un poquito y conocer un poco más. Gracias por favor venir. Sabes un montonazo. Siempre un placer. Un placer, gracias. Seguimos. Y aprendimos